¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué un obelisco egipcio antiguo, de más de 3000 años, se encuentra en el corazón de la Plaza de San Pedro? ¿O cómo es que cuerpos momificados, de más de 4000 años, descansan en los museos vaticanos? Incluso fuentes respetadas como la revista Smithsonian y National Geographic han planteado la misma inquietante pregunta. ¿Qué verdades ocultas están enterradas bajo una de las instituciones más poderosas del mundo? Si te atraen las reliquias, como el asombrosamente conservado cuerpo de Santa Catalina, o si sientes curiosidad por las cartas selladas guardadas en el profundo archivo secreto del Vaticano, prepárate. Siglos de historia olvidada que alguna vez estuvieron encerrados tras muros sagrados, están comenzando a salir a la luz. Número 1. El obelisco del Vaticano. En el centro de la Plaza de San Pedro, un antiguo obelisco egipcio se eleva hacia el cielo, alcanzando casi 25 metros de altura. Este monumento tiene más de 3000 años. Fue erigido por primera vez en la ciudad de Heliópolis por el faraón Ramsés II para honrar a los dioses y mostrar su poder real. En el año 1586, el Papa Sixto V ordenó que la gigantesca piedra fuera llevada al Vaticano. Moverla requirió una habilidad increíble, ya que pesaba más de 320 toneladas métricas. Pero este movimiento fue más que solo fuerza, fue profundamente simbólico. La Iglesia Católica estaba haciendo una poderosa declaración: tomar un símbolo de un imperio que ya no existe y colocarlo en el centro mismo de su autoridad espiritual. Ahora se encuentra rodeado por los amplios brazos de piedra de las grandiosas columnatas de Gian Lorenzo Bernini, dando la bienvenida a peregrinos de todo el mundo. Pero queda una pregunta: ¿por qué un monumento a dioses egipcios antiguos está en el corazón del espacio más sagrado del catolicismo? Esta mezcla de creencias antiguas y fe moderna hace que muchos se pregunten: si un obelisco egipcio pertenece aquí, ¿qué hay de los propios misterios de la Iglesia, como los santos cuyos cuerpos permanecen extrañamente intactos por el tiempo? Número 2. El cuerpo de Santa Catalina de Siena. Dentro de la Basílica de San Domenico en Siena, Italia, descansan los restos de Santa Catalina de Siena, una mística y reformadora del siglo XIV, cuyas palabras guiaron a papas y reyes. Se la recuerda como una de las pocas mujeres que ha sido nombrada doctora de la Iglesia. Después de su fallecimiento en el año 1380, su cuerpo fue desenterrado casi 50 años después. Para asombro de los presentes, se encontró en un estado notablemente conservado. Hoy, lo que queda de ella reposa en una capilla tranquila dentro de la basílica. Peregrinos de todo el mundo todavía viajan allí, buscando una conexión espiritual con la santa. Cada año, el 29 de abril, su día de fiesta oficial, la basílica se llena de oraciones y reflexiones. Pero esta antigua práctica trae consigo preguntas atemporales. ¿Por qué conservar los restos físicos de los santos? ¿Y qué mensaje envía esto a las futuras generaciones? Sin embargo, el misterio no termina con las reliquias sagradas. En lo profundo de las paredes del Vaticano puede haber cuerpos preservados no por su santidad, sino por su historia. Cuerpos que no son de santos, sino de una civilización contra la que la Iglesia se opuso alguna vez. Número 3. Momias en el Vaticano. Escondidas entre estatuas, reliquias sagradas y obras de arte invaluables dentro de los museos vaticanos, hay algo que pocos visitantes esperan encontrar: momias. Usualmente asociadas con los desiertos de Egipto y las tumbas de los faraones, estos restos envueltos en lino ahora descansan en silencio dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano, conectándonos con personas que vivieron hace más de 4000 años. Algunos de estos cuerpos datan de hace más de 2000 años antes de la Era Común. Pero no son solo exhibiciones históricas. Cuentan una historia más profunda sobre la conexión del Vaticano con un mundo que alguna vez fue prohibido. Durante los siglos XVIII y XIX, la fascinación europea por el antiguo Egipto creció rápidamente. Como parte de este movimiento, se trajeron momias y objetos sagrados de Egipto a museos y colecciones privadas en todo el continente. El Vaticano se unió a esta ola en el año 1839, cuando el Papa Gregorio XVI estableció el Museo Egipcio Gregoriano. Aunque estas figuras antiguas ahora descansan tras un vidrio, su presencia aún plantea preguntas difíciles. ¿Por qué la Iglesia Católica coleccionaría restos vinculados a un sistema espiritual que alguna vez rechazó?
¿Y qué historias más profundas y no contadas podrían estar ocultas dentro de estas figuras silenciosas? ¿Podría un sarcófago sellado contener más secretos que un texto sagrado? Las respuestas pueden estar justo debajo de la superficie. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? El sarcófago dogmático. En lo profundo de los museos vaticanos reposa una tumba de mármol de mediados del siglo IV de la Era Común. Conocido como el sarcófago dogmático, es un poderoso ejemplo de cómo los primeros cristianos tallaron sus creencias, identidad y verdades sagradas en piedra. Este sarcófago fue probablemente creado para una familia cristiana adinerada durante un tiempo en que el Imperio Romano estaba cambiando de los antiguos dioses a la creciente fe cristiana. Su nombre, dogmático, proviene de los profundos mensajes religiosos grabados en su superficie. A través de su rostro, dos bandas de piedra muestran escenas de la Biblia. En el centro, la creación de Adán y Eva recuerda a los espectadores que Dios es el creador divino, pero el significado va más allá de la superficie. Los primeros maestros cristianos vieron esta historia de creación como un símbolo de algo más: Jesucristo, el nuevo Adán, que vino a restaurar lo que se había perdido. Con cada figura tallada, esta antigua tumba une la historia del Génesis con la promesa de la resurrección. Muestra cómo la escritura y la teología se entrelazaron, convirtiendo la piedra en un maestro silencioso de la fe. Más de 1600 años después, el sarcófago sigue siendo testigo de cómo los primeros cristianos combinaron arte, creencia y legado en un tiempo de grandes cambios. Pero mientras algunos mensajes están tallados a la vista, otros se mantienen ocultos. ¿Qué secretos están enterrados en los depósitos del Vaticano, sellados lejos de la vista del público? Número 5. El archivo secreto del Vaticano. Durante mucho tiempo, fuera del alcance público, el archivo apostólico, antes conocido como el archivo secreto del Vaticano, está comenzando a permitir que el mundo vea lo que ha permanecido sellado durante siglos. Conteniendo más de 1200 años de registros de la Iglesia, esta enorme colección oculta algunos de los documentos más protegidos de la historia religiosa. Ahora, por primera vez, partes de este archivo están siendo abiertas a los académicos. Entre los descubrimientos más impactantes se encuentran cartas del siglo XVII, escritas por Galileo Galilei durante su juicio por herejía en el año 1633. Estas cartas muestran el intenso choque entre su creencia en un universo centrado en el Sol y la negativa de la Iglesia a aceptarlo, una batalla entre la ciencia y la tradición sagrada. Aún más debatidas son las cartas diplomáticas recién liberadas del Papa Pío XII, quien lideró la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante años, la gente ha preguntado si permaneció en silencio durante el Holocausto o si trabajó en secreto para proteger vidas inocentes. Estos documentos ocultos durante mucho tiempo nos dan un vistazo, pero en lugar de resolver la cuestión, generan aún más misterio. La verdad completa aún espera en las sombras. Mientras estas páginas protegidas hablan del pasado escrito de la Iglesia, algo aún más antiguo permanece oculto, no en palabras, sino en imágenes pintadas por aquellos que alguna vez tuvieron que adorar en secreto. Número 6. Frescos en las catacumbas. Bajo las calles de la Ciudad del Vaticano, muy por debajo de sus grandiosas basílicas y pasillos de museo, yace un mundo oculto tallado en piedra, las catacumbas romanas. Estos túneles subterráneos datan del siglo II de la Era Común y fueron una vez lugares sagrados de enterramiento para los primeros cristianos que vivían bajo el constante temor de la persecución. Pero estas catacumbas no eran solo para el descanso eterno. Cavadas en capas de suave roca volcánica, a menudo extendiéndose a través de varios niveles, se convirtieron en lugares secretos para la oración, el culto y la rebelión silenciosa. Fuera de la vista de los gobernantes romanos, los creyentes se reunían aquí para compartir su fe, dejando atrás no palabras, sino poderosas imágenes. Pintados en las paredes de estas tumbas hay frescos, algunos de casi 1800 años, que todavía sobreviven hasta hoy.
Estas primeras obras de arte cristiano comenzaron con símbolos simples como el pez o el ancla, evolucionando más tarde en escenas completas de la Biblia. Estas son más que simples pinturas. Son voces silenciosas del pasado, contando historias de esperanza, valentía y supervivencia. Si tus creencias tuvieran que estar ocultas bajo tierra, ¿cómo las transmitirías? ¿Con palabras o con arte que pudiera resonar a través de los siglos? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Número 7. La Necrópolis Vaticana. Justo debajo de la grandiosa belleza de la Basílica de San Pedro, escondido a solo unos metros de los escalones de mármol que han sido pisados por millones, yace algo mucho más antiguo que la propia iglesia. Un antiguo cementerio conocido como la Necrópolis Vaticana, o los Scavi. Extendiéndose a varios cientos de metros bajo la colina Vaticana, fue desenterrada a mediados del siglo XX durante la construcción del estacionamiento de Santa Rosa. Lo que comenzó como un simple proyecto de construcción, pronto se convirtió en un descubrimiento histórico. Un laberinto de tumbas que datan de los siglos I al IV de la Era Común, cuando el cristianismo aún era ilegal y los creyentes enterraban a sus seres queridos en secreto. Dentro de estas tumbas ocultas, mosaicos desvanecidos y frescos al estilo romano cubren las paredes, contando silenciosamente una poderosa historia. Un lento cambio de las antiguas costumbres paganas a la fe cristiana. Algunas tumbas se cree que pertenecen a los primeros mártires cristianos, posiblemente incluso a San Pedro mismo. Cavar en este frágil espacio requirió un gran cuidado. Un error podría dañar la basílica de arriba o borrar el arte de abajo. Para proteger las delicadas pinturas, el Vaticano trajo tecnología avanzada para controlar la temperatura y la humedad. Incluso hoy, la entrada a la necrópolis está estrictamente controlada y solo se permite a unos pocos. Número 8. Los apartamentos Borgia. Escondidos en lo profundo de los museos vaticanos, más allá de las galerías concurridas y los pasillos tranquilos, se encuentra un conjunto de habitaciones que pocos notan. Los apartamentos Borgia. Construidos a finales del siglo XV, fueron una vez las cámaras privadas del Papa Alejandro VI, un miembro de la familia Borgia, cuyo nombre aún resuena con relatos de poder, escándalo y ambición. Aunque el legado de los Borgia a menudo se asocia con la corrupción y la política, estas habitaciones cuentan una historia más matizada. Cubiertos de frescos coloridos pintados por el artista Pinturicchio, los apartamentos contienen más que solo belleza. Cada imagen es una ventana a una época en la que la fe y la política caminaban de la mano. Una escena, la resurrección, muestra a Cristo levantándose en victoria sobre la muerte. Otra, la Virgen y el niño, captura silenciosamente el amor de una madre por su hijo. Estas pinturas no son solo sobre religión, reflejan un mundo donde la Iglesia gobernaba no solo corazones, sino reinos. Los apartamentos Borgia revelan un tiempo en el que el arte se utilizaba para moldear la creencia y mostrar poder. Pero ¿y si la verdadera influencia no estuviera en la pintura o la política, sino oculta en una fuente mucho más antigua? Quizás los secretos yacen en las páginas de la Biblia más antigua. Número 9. El Códice Vaticano. En lo profundo de los protegidos pasillos de la Biblioteca Vaticana, un manuscrito se destaca, el Códice Vaticano. Escrito en griego antiguo y datado del siglo IV de la Era Común, es uno de los ejemplares más antiguos y completos de la Biblia que aún existen. Para académicos, teólogos e historiadores, su importancia no puede ser subestimada. El Códice Vaticano fue documentado por primera vez en la Biblioteca Vaticana durante el siglo XV, bajo el Papa Nicolás V. A pesar de siglos de guerras, agitación política y disputas teológicas, este valioso manuscrito ha perdurado. Está escrito en pergamino, un tipo especial de piel de ternera que ha ayudado a preservarlo a lo largo de los siglos. Originalmente, el códice contenía 73 libros, cubriendo todo el canon bíblico. Sin embargo, faltan partes, incluyendo la última sección de la carta a los Hebreos, partes de Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y el libro completo de Apocalipsis. Aún con estas lagunas, lo que queda nos ofrece una mirada rara a las versiones más tempranas de las Escrituras, de un tiempo antes de la imprenta y las interpretaciones modernas. Y para algunos, el Códice Vaticano podría contener más que un texto antiguo. Podría revelar cómo el Vaticano ha influido en la forma en que se ha escrito y recordado la historia.
El Códice Vaticano proporciona una visión de las raíces de las Escrituras. Pero bajo las paredes del Vaticano, ocultos en el archivo apostólico, hay otros documentos, aquellos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia. Número 10. Documentos de papel antiguos. Escondida en lo profundo de las cámaras altamente aseguradas del archivo apostólico del Vaticano, hay una colección de documentos que abarca más de 1000 años de historia humana. Estos registros documentan el ascenso del cristianismo, la caída de imperios y la correspondencia entre papas, monarcas, científicos y santos. Si bien se han hecho disponibles algunas partes a los académicos, gran parte del archivo sigue sellado, con su contenido conocido solo por unos pocos privilegiados. Una de las secciones más secretas contiene los archivos de la Inquisición de la Edad Media. Si bien se han liberado algunos fragmentos, la mayoría de estos documentos siguen encerrados. Se piensa que estos registros sellados incluyen transcripciones de interrogatorios, decisiones internas y cartas privadas intercambiadas entre inquisidores y la Santa Sede. ¿Qué decisiones se tomaron a puertas cerradas? ¿Qué voces fueron silenciadas a lo largo de la historia? Y quizás lo más importante, ¿qué verdades ocultas yacen dentro de estos documentos? Verdades que podrían alterar completamente nuestra visión del pasado de la Iglesia. Por ahora, estas respuestas permanecen ocultas, pero cada página cerrada insinúa historias que el mundo nunca debió conocer. Desde tribunales de la Iglesia hasta inquisiciones, las palabras escritas han moldeado la fe. Pero, ¿y si la próxima revelación proviene de las palabras de una de las mentes más grandes de la historia? Mantente atento. Número 11. El Códice de Leonardo da Vinci. Escondido en lo profundo de la Biblioteca Vaticana, protegido por siglos de silencio, se encuentra un manuscrito como ningún otro, el Códice Vaticano Urbinas 1270. Esta increíble colección reúne los escritos y bocetos de Leonardo da Vinci, cuidadosamente compilados después de su muerte en el año 1519 por su devoto estudiante, Francesco Melzi. A diferencia de los cuadernos dispersos de Leonardo, que a menudo estaban llenos de escritura en espejo y notas apresuradas en los márgenes, este códice ofrece una visión más clara y estructurada de su genialidad. Adquirido por el Vaticano en el siglo XVII, se ha convertido en un recurso invaluable para los académicos que buscan entender la mente de uno de los pensadores más brillantes de la historia. En su esencia, el códice muestra la obsesión de Leonardo por la anatomía humana. Sus detallados dibujos de músculos, órganos y huesos, junto con sus meticulosas notas, demuestran una mente impulsada a descubrir el funcionamiento interno del cuerpo humano. Pero la anatomía era solo el comienzo. El códice también explora la mecánica, la física y las leyes del movimiento, revelando cómo Leonardo fusionó la ciencia y el arte de maneras que estaban muy por delante de su tiempo. Si tuvieras la oportunidad de leer solo una página del Códice Secreto de Leonardo, ¿te enfocarías en sus estudios sobre el cuerpo humano o en sus teorías sobre cómo se mueve el universo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más misterios. Número 12. La Sala de las Lágrimas. Escondido en lo profundo del Vaticano, en una cámara conocida como la Sala de las Lágrimas, un espacio donde los nuevos papas se retiran por un momento de soledad, se hizo un notable descubrimiento por pura casualidad. Durante un proyecto de restauración rutinario para limpiar las paredes frescadas, los conservadores de arte descubrieron trazos tenues bajo siglos de polvo y hollín. A medida que cada capa se retiraba cuidadosamente, dos frescos olvidados lentamente emergieron. Lo que comenzó como sombras pronto reveló figuras vibrantes, obras que se cree que tienen más de 500 años. Pero lo que realmente despierta curiosidad no es solo la obra de arte, sino el misterio que la rodea. ¿Quién las pintó? Los historiadores del arte creen que estos frescos pueden haber sido creados durante el apogeo del Renacimiento italiano, situándolos en la misma época que artistas renombrados como Miguel Ángel, Rafael y Giovanni Bellini. Algunos expertos piensan que la mano detrás de estas pinturas puede haber pertenecido a uno de los estudiantes de Rafael, mientras que otros sugieren el trabajo de un artista menos conocido que se movía en el círculo de Miguel Ángel.
Lo que sabemos es que estos frescos están llenos de simbolismo, y su ubicación, en lo profundo de una cámara papal privada reservada para la reflexión personal, solo añade al misterio. Número 13. Fragmentos óseos de San Pedro. Un reciente descubrimiento arqueológico en Roma ha suscitado un intenso debate entre historiadores y teólogos. Profundamente bajo una iglesia romana, los investigadores descubrieron fragmentos óseos que creen que pueden pertenecer nada menos que a San Pedro, una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo. Pedro, una vez un humilde pescador de Galilea, se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo. Textos cristianos tempranos sugieren que Jesús lo nombró para liderar la iglesia emergente, que eventualmente evolucionó hacia el papado. Si estos restos son confirmados, representarían uno de los descubrimientos más significativos en la historia del cristianismo. Los huesos fueron encontrados durante una excavación bajo una iglesia que se cree data de los primeros años del cristianismo. Los arqueólogos creen que este lugar pudo haber servido como un punto de encuentro para los seguidores de Pedro, haciendo que el descubrimiento sea aún más significativo. Para confirmar la autenticidad de los huesos, los científicos planean utilizar datación por radiocarbono y otros métodos forenses para determinar si los restos datan del primer siglo de la Era Común, el tiempo en que se cree que Pedro vivió y fue martirizado en Roma. A medida que continúan las pruebas, queda una pregunta. Si estos son realmente los huesos del hombre elegido para liderar la iglesia, ¿por qué fueron enterrados aquí, en lugar de debajo de la Basílica de San Pedro, donde se dice que reposa su tumba? Número 14. La habitación oculta. Otra capa de misterio emerge, no debajo del Vaticano mismo, sino debajo de uno de los monumentos más icónicos de Florencia, la Basílica de San Lorenzo. En el año 1975, mientras se realizaban trabajos para crear una nueva salida para un museo cerca de las Capillas Medici, se redescubrió una habitación olvidada. Lo que encontraron fue extraordinario. Una cámara sellada que se cree que albergó a Miguel Ángel durante la agitación política de 1530. Dentro, en las paredes, había bocetos de tiza y carbón que se piensa que fueron dibujados por el propio Miguel Ángel. Estos primeros estudios incluyen dibujos anatómicos e ideas en bruto que se asemejan estrechamente a sus obras maestras posteriores. Un boceto parece estar conectado a las esculturas de Aurora, Crepúsculo, Noche y Día, que se encuentran en las tumbas Medici, directamente sobre la habitación. Otros bocetos reflejan figuras de la Capilla Sixtina, sugiriendo que incluso mientras estaba escondido, Miguel Ángel estaba moldeando el futuro del arte. Aunque los dibujos son poco refinados, ofrecen una mirada íntima a la mente de un genio bajo presión. Ahora, a medida que la habitación se abre al público, los académicos están regresando para estudiar lo que podría ser la obra más personal y reveladora de Miguel Ángel, creada no en la grandeza de una capilla, sino en la tranquilidad de un refugio secreto. Y mientras descubrimos estos bocetos de un maestro en escondite, una reliquia aún despierta más preguntas que cualquier otra. Un paño de lino que millones creen que envolvió el cuerpo de Cristo. Número 15. El sudario de Turín. Uno de los relicarios más debatidos en conexión con el cristianismo, pocos pueden rivalizar con el misterio que rodea al sudario de Turín. Muchos creen que es el paño funerario de Jesucristo, marcado con la tenue impresión de un hombre que parece haber sufrido las heridas. Mientras su significado emocional y espiritual continúa atrayendo la atención de los creyentes, los verdaderos orígenes del sudario siguen siendo inciertos. La primera aparición documentada del paño data del siglo XIV en Francia, pero las preguntas persisten. ¿Fue llevado a Europa por los cruzados o fue creado en un momento posterior? En el año 1988, pruebas de datación por radiocarbono sugirieron que el paño fue creado en algún momento entre 1260 y 1390 de la Era Común, señalándolo como un artefacto medieval. Sin embargo, no todos los académicos están de acuerdo con estos resultados. Algunos sugieren que la sección probada podría haber provenido de una esquina reparada, no del tejido original, lo que podría haber afectado los hallazgos. Profundizando aún más el misterio, están las muchas teorías sobre cómo se formó la imagen en el sudario. Algunos científicos sugieren reacciones químicas de la actividad microbiana,
mientras que otros proponen que la exposición a radiación natural, calor o luz podría ser responsable. Hasta el día de hoy, no se ha aceptado universalmente ninguna explicación. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta, para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento en tu pantalla hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.